Tienen un estudio de factibilidad y prefactibilidad. Permiso al aula. Tiene el privilegio. Tiene 30 años de trabajar aquí. ¿Saben cómo inició aquí trabajando? Porque actualmente trabaja para la universidad. Él y su mamá cuidaban carros en el parqueo y lavaban carros. Y muchos de los empleados que ustedes ven trabajar aquí ya son abogados y notarios. Inclusive tenga un mensajero ahí, Mario, que es licenciado de fue aquí, ya está para graduarse también. Dice Mario que es Carmán. Dentro de la gama de lo que es el capital, cuando el socio aporta, que es lo que vimos, el socio, sea una persona individual o sea una persona jurídica, lleva a cabo su aportación. Y dijimos que la aportación podría ser dineraria o no dineraria. Forma el capital social. Y ese capital social podría ser capital autorizado, sustituido o pagado. Pero en su conjunto, como es persona jurídica la que se forma, tiene derecho a un nombre, a un domicilio y a un patrimonio social. El patrimonio social no lo vayan a confundir con el capital social, porque el patrimonio social es todo lo que consta en contabilidad. Es su patrimonio, su activo y su pasivo, sus cargas, sus obligaciones, sus créditos a favor o en contra. Pero ese socio, en las aportaciones no dinerarias, puede aportar estudios de factibilidad o de prefactibilidad. Ya la postre son bienes muebles que los socios fundadores tienen que justipreciar. ¿Qué es, verdad? Un estudio de factibilidad. De factibilidad podría ¿Y eso idea de un negocio, una evaluación o un análisis. Pero que esa idea o ese estudio o ese análisis da la posibilidad de que exista de que el proyecto puede ser eficaz, puede llevarse a cabo, ¿verdad? Pero es un proyecto. Ambos entonces son proyectos. ¿Quién lo crea? ¿Podría ser el socio industrial? Sí, porque aporta conocimiento. Ahora entonces, ¿qué es socio industrial? ¿Quién es el socio industrial? ¿Es el que aporta? trabajo para la sociedad y aparte pueden ser de valor y aunque es imposición la sociedad no tiene derecho a votar. Pero ese socio industrial aporta trabajo, conocimiento. Y vamos al derecho laboral, vamos a entender que el trabajo es toda actividad física o intelectual. Este es el trabajo. Pero ¿será posible que ese socio industrial aporta un proyecto de factibilidad o de prefactibilidad?
Porque el socio industrial aporta su conocimiento. Pero si va a aportar un estudio de factibilidad o prefactibilidad, aquí está mi proyecto. ¿Qué contiene este proyecto? Un análisis, un estudio. Esto que llegaría a ser ya en un soporte es un bien mueble. Es un bien mueble. Entonces, como socios, dicen, bueno, ¿cómo es tu nombre? Kenia. Aporta Kenia. Aporta ese proyecto. Y está diciendo es factible. Es un estudio antes, y esto es lo que aporta a la sociedad. Entonces, entre los socios tenemos que justipreciarlo. ¿Cuánto considera Kenia que es el proyecto? Una carretera que va a ser dada en concesión al Estado. Este análisis conlleva estudios de arquitectura, ingeniería, topografía, administración. Es un aporte que tenemos que justificar. Ella podrá decir, este estudio, que me llevó a mí 1 año, 2 años, 3 años, tiene un valor de 500,000 hectáreas. Pero ya lo que va a hacer a la sociedad, porque en sí nosotros vamos a constituir una sociedad constructora de carreteras, sociedad anónima. ¿No? Andrés. José. Van a ser los socios, pero ellos van a aportar, y ellos van a aportar capital. Constructora de carreteras, sociedad anónima. José aporta 500,000 hectáreas, Andrés aporta otros 500,000 hectáreas, y lo que ellos consideren que es que tal vez es de mayor valor, va a ser de 2 millones de euros. La sociedad va a tener un capital de 2 o 3 millones de euros. Dividido y representado por acciones de, diría yo, unas 2,000 acciones de 1,000 hectáreas a favor de qué, y 1,000 acciones por ellos. Aportan y justifican. Ese es el capital. Pero el patrimonio va a ser, van a tener camiones, tractores, personal, eso ya es el patrimonio social. Lo que es el debe y el haber. Justificación. Pero si Kenia llega sin eso, y les dice, o ellos, José y Andrés, le dicen, mira, somos interesados en un proyecto y nosotros queremos constituir una sociedad mercantil donde tú participes, pero con tu conocimiento. O ella dice, no está aportando papeles, está aportando su capacidad de ingeniera que tiene. Especialista en la construcción de carreteras. Ahí es el socio industrial. No llevó la documentación, puede llevar documentación, pero esa documentación no va a representar un bien mueble que él tiene que justificar, sino va a ser su conocimiento. Y de ahí entonces la diferencia. En el estudio de factibilidad o prefactibilidad vamos a justificar el valor de esa moneda. Ya como socio industrial vamos a justificar su conocimiento. Allá ella aportó, pero aquí va a aportar el conocimiento y nosotros tenemos que, Andrés y José tienen que justipreciar el monto de su conocimiento. Y entre ya como socio, ¿qué derechos y obligaciones tiene como socio industrial? Por supuesto que va a tener derecho a utilidades, pero ¿con base a qué? Estamos dando nosotros un precio a que a su conocimiento.
Entonces, el conocimiento, en este caso, la inteligencia de Kenia, la vamos a multiplicar. Y la aportación de Kenia es una creación. No lo estamos viendo, sino lo vamos a ver en el momento en que ella empieza a trabajar. Localicen en su código de comercio el socio industrial. En el 88, ¿qué sociedades? Entonces tenemos que establecer, ¿qué es socio industrial? ¿Y en qué sociedades puede participar como socio industrial? Artículo 22 del texto. Es una reforma de las aportaciones. Los socios deben efectuar sus aportaciones en la época y forma estipulada de la sociedad constituida. El retardo o la negativa en la entrega sea por fuera de cosas previsto para excluir de la sociedad al socio moroso o para proceder efectivamente con él. El socio industrial responde personalmente de los daños y perjuicios que ocasione a la sociedad por el cumplimiento o no. ¿Cuál es tu nombre? Artículo 29. Leámoslo despacio, no como Pedro lo está leyendo. Leámoslo despacio y haciendo las comas para ir entendiendo los partidos. Si leemos de esa forma, no se entiende y haces un revolú. No vas a estar después. O no te va a decir nada, o no te van a entender. A la época y forma de las aportaciones. Los socios deben de efectuar sus aportaciones en la época y forma estipulada, lo que implica la escritura social común. El retardo o la negativa de la entrega, sea cual fuere su causa, autoriza a los socios, digamos, para excluirlos de la sociedad a socio moroso o para proceder ejecutivamente con él. Al decir ejecutivamente es que lo voy a demandar por la aportación que le debe a la sociedad. El socio, incluso, ¿sí?, responde personalmente de los daños y perjuicios que ocasione a la sociedad por incumplimiento de qué? Por incumplimiento o pero ¿por qué responde él en lo personal? Porque eso lo aportó su conocimiento. Un socio de cualquier sociedad va a responder de acuerdo al monto de su aportación. Aporté en la sociedad colectiva 50,000 quetzales. Soy responsable de esos 50,000 quetzales. Y si no alcanza a cubrir, ya van en lo personal. Pero si es una sociedad capitalista, el socio va a responder con sus títulos de acción de nada más. Esta es la gran diferencia. Que las personalistas, el socio responde personalmente, en forma solidaria e ilimitada. Quiere decir que la sociedad no alcanza a cubrir lo que debe, se van contra los socios. En las sociedades anónimas, solo es el monto de mi aportación. Aporté 500,000 quetzales y son 100 acciones las que tengo. Ya no van contra mi persona. Salvo que en la justipreciación hayamos dicho que el bien inmueble que aportaron o el bien inmueble que aportaron es superior a la cantidad. Entonces estamos faltando, estamos diciendo mentiras. E inclusive, si le hacemos una rebaja, el bien inmueble vale 1 millón y nosotros decimos que vale 500,000. Llega al azar o llega al registro mercantil, cualquier día dice, bueno, evaluamos el costo de este edificio, 2 millones. ¿Y por qué ustedes pusieron 500,000? Ahí sí los socios, inclusive de las sociedades anónimas, somos responsables personales. De lo contrario, no los tocan.
¿En qué otro artículo encontramos a esos límites? Lean completo. Artículo 33. Distribución de utilidades y pérdidas. En el reparto de utilidades o pérdidas se observarán, salvo pacto en contrario, las reglas siguientes. 1. La distribución entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente al capital que cada uno tenga aportado en la sociedad. 2. Si en el contrato se estipuló la parte de las ganancias, sin mencionar las pérdidas, la distribución de estas se hará en la misma proporción de aquellas y viceversa, de modo que la expresión de las unas sirva para las otras. 3. La participación del socio industrial. En las utilidades se determinará promediando el capital de todas las aportaciones. Si es uno solo el socio capitalista, la parte del socio industrial será igual a la del otro socio. 4. Si fueren varios los socios industriales, se aplicará la regla anterior y el resultado se dividirá en partes iguales entre ellos. 5. El socio o socios industriales no soportarán las pérdidas, sino la parte que excedan del capital. 6. El socio que reúna la doble calidad de capitalista e industrial participará en las utilidades o las pérdidas en cada uno de los conceptos que le corresponden según las normas anteriores. Entonces, el socio industrial tiene derecho a la participación en utilidades externas, pero va a corresponder al monto que nosotros le justipreciamos. En el caso de Kenia, José y Andrés, resulta que José y Andrés justiprecian que la capacidad de Kenia es 50,000 pesos. Entonces, como tal, ella tiene derecho a una determinada cantidad de utilidades. Tal vez que no va a ser superior a la de ellos, pero ella va a aportar su producción. Entonces, hay distribución de utilidades. ¿Dónde se decide la distribución de utilidades o pérdidas? En la Chaco. ¿En qué momento? En las sociedades personalistas, en la Junta General, que se celebra anualmente. Y en las sociedades capitalistas, en la Asamblea General Ordinaria que debe celebrarse anualmente. Es decir, voy a ganar como socio de acuerdo al monto de mi aporta y voy a perder como socio de acuerdo al monto de mi aporta. Si es más, de acuerdo a la aportación de cada socio. Como ejemplo, podrá Andrés ganar en utilidades del año 50,000 pesos. José, porque hizo una aportación menor, va a tener una utilidad de 35,000 pesos. Y Kenia, dependiendo si es industrial o no, el monto de 10,000 o 25,000 pesos. No importa el monto que vayamos a aportar, sino la utilidad generada cada año. ¿De las personalistas no era que se decidían las utilidades y pérdidas? En el monto de las aportaciones, porque es una acción. Y de acuerdo al monto de tu aportación, así será el monto de tu utilidad. Dijo que las personalistas eran la Asamblea General, los personalistas La Junta General. Y vean este nuevo tema. ¿Quién lleva a cabo esta repartición?
Y dejamos, y dijimos, por ejemplo, que toda la sociedad se componía de un órgano soberano, de un órgano de administración y de un órgano de fiscalización. El órgano soberano en las sociedades personalistas es la Junta General. Y en las capitalistas, el órgano soberano es la Asamblea General. Que puede ser Asamblea General ordinaria, extraordinaria, especial, ya lo vamos a ver. Entonces ahí se decide. ¿Pero quién llama a Asamblea General? El órgano de administración, que es su junta directiva, entre comillas. Cada postre puede ser el administrador único, la junta de administradores o el gerente general, que es el órgano que hace que se mueva la fiscalización. Y el órgano de fiscalización es el encargado de vigilar el movimiento de la sociedad. Vamos a irlo a ver cómo está. Pero esto me interesa porque lo van a ver por qué. Cuando hay distribución de utilidades, siempre la sociedad tiene que dejar una reserva legal. Localícenme la reserva legal. Artículo 36. Lea Román. 36. Artículo 36. Reserva legal. De las utilidades netas legales inicio de toda sociedad deberá separarse anualmente el 5%, como mínimo para formar la reserva legal, con excepción de las sociedades de emprendimiento que no están sujetas a esta obligación. ¿Qué más dice? ¿Hay otro artículo? El artículo 37. Capitalización de la reserva legal. La reserva legal no podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios, sino hasta la liquidación de la sociedad. Sin embargo, anualmente podrá capitalizarse el excedente del 5% del mismo cuando la reserva legal anual sea del 15% del capital pagado al cierre del ejercicio inmediato anterior, en perjuicio de la obligación de la sociedad de seguir separando el 5% anual correspondiente a la reserva legal. Cuando se refiere del artículo anterior, cualquier disposición o convenio contrario al presente artículo será nulo, y en cuanto a las cantidades provenientes de la reserva legal que fueren indebidamente repartidas, estará a lo dispuesto en el artículo 35. Reserva legal. 36. De las utilidades netas del órgano de administración, decir, señores, hay asamblea general, tal fecha, y hay que convocamos asamblea general o junta general. Convocan a los socios para que se integren, para que puedan participar en la asamblea o en la junta general con voz. Entonces los socios tienen voz y voz, salvo cuando hay acciones preferentes, donde le dicen al socio, bueno, pues vamos a premiar con este. Se lo estoy hablando coloquialmente, pero después lo vamos a ver despacio. Pero no vas a tener voto, solamente vas a tener voto, porque vas a recibir algo extra al final. Pero esas son acciones, lo vamos a ver al futuro. Cuando son en las sociedades capitalistas, todavía hay acciones ordinarias y acciones extraordinarias. Esto se puede quedar callado.
Pero hay asamblea donde se somete qué se hizo en todo el año. Y si el órgano de administración trabajó bien, y si de ese trabajo hay utilidades. Si no hay utilidades, no hay repartición. Porque el socio le va a decir, no, es que yo te aporté 500,000, yo necesito mi dinero a fin de año, ¿cuánto ganamos? Si no trabajó bien la sociedad, no hay, solamente externo. Pero si trabajó bien la sociedad, entonces hacen el desglose de todos los costos que tienen para el próximo año. Ahora. Y dicen, bueno, tuvimos utilidades 500,000 quetzales. Le vamos a dar a Kenia por el monto de soportación tan, a Andrés por el monto de soportación tan, y a José, pero tiene que reservarse el 5%. Ese 5% va a ser de una especie, por decirlo así, de cama, de fondo, que no lo pueden tocar los socios, que no lo puede tocar la sociedad porque es un mandato legal. ¿Está diciendo? Pero si pasa el 15%, este año reservaron el 5%, este año reservaron el 5%, este año reservaron el 5%, y al cuarto año resulta que son 500,000 hectáreas. Entonces dice, aumentemos el capital con ese fondo. Y se van a repartir nuevas acciones de acuerdo al monto de aportación de ustedes. ¿Quién salió beneficiado? ¿Tuvo que sacar dinero social? No. ¿Lo sacó la propia? ¿Por qué? Porque hubo un buen trabajo. Y de ahí inicia el cero, pero ahora es el 5%. No, dejan el 5% ahí y... Ahora, si la Asamblea General decide que no sea el 5%, sino que sea el 7 o el 10%, ya es decisión de nada, porque es el órgano. Pero la ley establece el 5%. El 5% Ya. Es el 5% sobre el total de las acciones del momento. Sí. O sea, El todo lo pagado. o sea, si después se incrementan las acciones debido a lo que se sacó de ahí, o sea, se vuelve a se recalcula el total. Por eso tienes que tener los auditores y contadores. ¿Quiénes son ellos? El órgano de finca y los porque todo trabaja a través de la sociedad, a través de la empresa. Entonces la empresa tiene su propio personal, su gerente, su personal que trabaja aquí en la oficina. Esta va a ser ustedes funcional. Si tienen un buen administrador, un administrador único o un consejo de administración buenos, gerentes que trabajen bien, la sociedad va a generar. Pero así ustedes también tienen que pagar la sociedad comunitaria. Y no se olvide que la sociedad también, como persona jurídica, tiene que pagar impuestos. En esa asamblea, ¿quién se ahorra la modalidad? Se convoca a los socios, se les convoca a los socios el día 31 de enero del 2025 a Asamblea General de Accionistas para repartición del primer lo que sea. Hace una convocatoria y se hace el conocimiento de los socios. Se celebra la asamblea, puede ser personal. Sí. Pero ahora hay una nueva disposición que dice que los socios también podrán participar en lo mismo espiritual. Quiere decir que puede haber socios en el extranjero. Y deberán llevar libros del órgano de administración y de las asambleas ordinarias y extraordinarias. Deberá todo constar por escrito. Y eso se debe tener que dar informe a la fiscalía. Si no tienen libros autorizados, levantarán acta notaria. Se llaman a un notario, a uno de ustedes. Fíjense que vamos a celebrar la Asamblea General, pero no tenemos autorizado el libro de Asamblea. Levante la acta notarial
Pero fíjense que ya se convocó a los socios con 15 días de anticipación, se les dijo que tienen que hacer. Pero tenemos 10 socios en el extranjero, uno en Perú, uno en China, uno en Estados Unidos. Los tienen que conectar. ¿Cómo levantarían el acta? Aunque ustedes ahorita piensan. Localicen en las disposiciones generales cómo se puede llevar a cabo esta. Esta norma dice que las tasas ya podrán, que podrán celebrarse el día virtual. ¿Qué artículo es? Lea el 53 para empezar. Lea. Por circunstancia de cumplir un acta en el libro de vehículo, se aceptará acta en los notarios que podrá como tal, no se cumplir en lo notarios con las formalidades contempladas en el artículo. Las mismas deberán incorporarse a una data correspondiente como anexo, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se autorice el acta a por responsabilidad de la administración, haciendo constar dicha anexión, en razón que se coloque en el orden de los respectivos. Perfecto, lo subrayas. Ahí les quede claro que puede levantar el acta, pero también deben de quedarle en la memoria de que tienen que llevar libros. Betsy, ¿qué libros son y en dónde están estipulados? Los libros de la sociedad Sí. se aplican en las pensiones sanitarias. Los libros de la contabilidad se aplican en las inspecciones sanitarias. Es el libro mayor. Eso es todo el momento. Ahora estamos hablando de libros de administración. Exacto. Fíjense, por ejemplo, que como ¿tiene que llevarse libros de contabilidad? Sí. Las sociedades tienen que dar sus tienen que llevar otros libros que lean cuáles son qué libros qué artículos están dentro. En el artículo 53 establece los libros de acta. ¿No lectura esencial? Dele lectura y lo subraya. ¿Qué libros debe llevar el órgano de administración? Artículo 53, libro de acta. Las sociedades mercantiles llevarán un libro de acta de juntas generales de socios o asambleas generales de accionistas según el caso.
La administración, independientemente que esté compuesta por uno o varios administradores, estará obligada a llevar un libro de actas en el que se harán constar las resoluciones que adopten. Adicionalmente, cuando sean varios los administradores, se deberá hacer constar que hubo deliberaciones, si fuera el caso, que han procedido a las resoluciones adoptadas. Las actas que se asienten en los libros, tanto para juntas generales de socios como para asambleas generales de accionistas, deberán contener, además de los siguientes requisitos: 1. Número de junta o asamblea. 2. Lugar, fecha, hora de inicio de la reunión. 3. Forma y constancia de la convocatoria. 4. Verificación del quórum. 5. Indicación de quiénes funcionarán como presidente y secretario de la sesión correspondiente. 6. Agenda. 7. Decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor o en contra. 8. La fecha, lugar y hora de su terminación. 9. La firma del presidente y secretario designado. Las actas que se atienden en los libros de actas de la administración deberán contener los siguientes requisitos: 1. Número de acta. 2. Lugar, fecha y hora de la sesión. 3. Forma y cancelación de la convocatoria. 4. El nombre de los administradores presentes o representados. 5. Agenda. 6. Decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor o en contra. 7. La fecha y hora de su terminación. Y 8. La firma del presidente y secretario designados. Cuando por cualquier circunstancia no pudiera asentarse un acta en el libro respectivo, se asentará ante el notario y actuará como tal, debiéndose cumplir lo aplicable con las formalidades contempladas en el artículo anterior. La misma deberá incorporarse al libro de actas correspondientes anexo, en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se autorice el acta, bajo responsabilidad de la administración, haciendo constar dicha anexión en razón que se coloque siguiendo el orden del folio del libro respectivo. Ahora localíceme el libro segundo del registro mercantil y deben de inscribirse estos libros. Y no se les olvide también la ustedes. El artículo 333 del registro establece: el registro mercantil será público y llevará los siguientes libros: 1. De comerciantes individuales. 2. De sociedades mercantiles. 3. De empresas y establecimientos mercantiles. 4. De auxiliares de comercio. 5. De presentación de documentos. 6. Los libros que sean necesarios para las demás inspecciones que requiera la ley. 7. Índices y libros auxiliares. Estos libros, que podrán formarse por el sistema de facilidad, estarán foliados, sellados y rubricados por un juez de primera instancia de lo civil, expresando en el primer y último folio la materia que se refiere. Los libros de registro mercantil podrán ser reemplazados en cualquier momento y sin necesidad de tramitar alguno por otros sistemas más modernos. Gracias. Entonces, hay libros que tienen que ir. Lo de la reserva legal lo van a ver más en lo particular por la entonces, está el órgano de administración y el órgano de fiscalización. Este es la Asamblea General de Accionistas en sociedades capitales, sociedades de
que se convierte en juntas generales en las sociedades personalistas. Si va a haber una asamblea, va a haber una convocatoria. Localicen en la convocatoria del proyecto. Porque antes de celebrar la asamblea, antes de celebrar la asamblea, la misma asamblea decía que tiene que llevarse a cabo una convocatoria y ya se lo dejan al órgano de administración. Artículo 138. Lea. ¿Cuál es su nombre? Daniel. Requisitos de la convocatoria. La Asamblea General deberá convocarse mediante avisos publicados por lo menos 2 veces en el diario oficial y en otros por los de mayores populaciones del país, con no menos de 15 días de anticipación a la fecha de su celebración. Los avisos deberán contener el nombre de la sociedad, caracteres gráficos y tonos, el lugar y fecha de la reunión, la invitación de si se trata de asamblea ordinaria, extraordinaria o especial, los requisitos que se necesiten para poder participar en ellos. Si se tratare de una asamblea extraordinaria o especial, los avisos de convocatoria deberán señalar los asuntos a tratar. En caso de que la estructura social autorizara la celebración de asambleas desde una convocatoria, se deberá también señalarse la fecha, hora y lugar en que éstas se terminarán. En las sociedades que hayan emitido acciones nominativas, deberá enviarse a los tenedores de estas y a la dirección que tenga notificada una manuscrito que contenga los detalles antes indicados, en el que deberá remitirse por correo certificado con la anticipación señalada en el primer párrafo de este artículo. Entonces, convoca a asamblea o a junta general. Y esto lo van a encontrar en el artículo 124, 125, pero eso ahorita no, ya por la cantidad de información que tenemos. Entonces se convoca a los socios, y cuando son sociedades capitalistas, estos tienen que acreditar su calidad de socio, ¿verdad? Depositando los títulos de acciones, ya sea en la misma administración o en un banco. Por eso no vamos a ir viendo eso. Ahorita solo es el tema. Pero al momento de celebración de la asamblea resulta que hay socios que están en el extranjero. Lea el artículo 17, lea el artículo 15 del Código de Comercio. Artículo 15. Régimen legal y comunicación de las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles se regirán por las estipulaciones de la escritura social y por las disposiciones del presente código. Contra el contenido de la escritura social es prohibido a los socios hacer pactos reservados u oponer prueba alguna. La participación o toma de decisiones en asambleas, juntas, sesiones administrativas, el envío de convocatorias y cualquier comunicación entre los socios o entre los socios y la sociedad mercantil podrá realizarse por cualquier método de comunicación a distancia según lo estipulado en la escritura social. En caso se utilicen tecnologías que permitan la comunicación a distancia, se considerará que el acto ocurrió en el lugar en el que la sociedad tenga su domicilio. Para la validez de cualquier comunicación a distancia, la escritura social podrá determinar la aplicación de los mecanismos previstos en la legislación nacional o cualquier otra alternativa que permita asegurar la autenticidad e integridad de sus comunicaciones. Entonces, la asamblea se puede celebrar a través de medios electrónicos. ¿Sí? Ya no hay necesidad de que estemos todos en un salón como era antes. Si les preguntan a ustedes ya como notarios, porque esto ya no es de abogado, es notario, tenemos que celebrar una asamblea general y se lleva y fíjense que
hay socios en el lugar. ¿Qué debo de hacer? Pero lo primero que tiene que hacer es revisar la escritura constitutiva. Si está autorizado este artículo 15. Si no lo está, tiene que convocar personalmente. Entonces, en una de las cláusulas de la escritura constitutiva, en el lugar de estipulación, en la cláusula donde indica las convocatorias, por eso es importante que consigan esa copia de la escritura. Tendrá que indicarse en la escritura que las asambleas podrán celebrarse de forma presencial o en forma virtual. Si no está eso estipulado en el artículo 15 y ustedes lo celebran, la asamblea es nula. Porque en ese tipo de contrato que es plurilateral, que al decir plurilateral es que no hay prestación y contraprestación, sino que todos vamos en un mismo sentido. ¿Cuál es el mismo sentido que perseguimos? Utilidades. No es contraprestación que la sociedad, si hay utilidades, se dejen, por eso no es una contraprestación, eso es una utilidad. Porque si yo invertí dinero en una asamblea, en una sociedad, ese dinero o esos bienes le pasan a la sociedad, ya no me pertenecen. Si hay utilidades, ella lo va a repartir. Si no hay utilidades, pérdida. Si hay buenas utilidades, es un aumento de capital, y si hay pérdidas, hay una reducción de capital. Tengo una inquietud con respecto a lo que tú decías, me escuchan allá atrás. Sí. El doctor dijo que la asamblea será nula, ¿verdad? Si no se anota en una escritura pública todas las estipulaciones, por ejemplo, de las asambleas. Pero entonces a mí se me ocurre como estudiante, ¿cuál será el efecto? Ustedes me dirán entonces, porque nadie preguntó al respecto. ¿Cuál es el efecto a la hora de que sea nula una asamblea? ¿Qué pasa con los socios? ¿Qué pasa con utilidades? ¿Han pensado en eso? Ustedes como abogados y futuros abogados en Italia están en una sociedad y dicen, señores, hay una asamblea que se está celebrando, digamos, con socios en el extranjero, pero no se estipuló en la escritura, y ustedes saben que la escritura es ley entre. ¿Cuáles son los efectos? Pregúntenle a su profesor este tipo de cosas. Pueden ser preguntas de exámenes, puede ser que su cliente les pregunte más adelante esto. Y tú no sabes, ¿cuál será el efecto? El efecto es que es nulo. En consecuencia, no se tiene por disponibilidad de todo. Habrá que ser Y la convocar a consecuencia también es que puede incluir en el horario el parcelar. Y aquí van a llevar la prisión al notario. ¿Verdad? Cuidado con eso. Ahora Betsy, otra vez. ¿Por qué se le está preguntando a Betsy? Porque hace rockpensu y viene como oyente para ver si yo no sabía lo que iba a hacer. Hace más de 20 años. ¿Dónde está estipulado los órganos de administración en la sociedad? Fíjense, está el órgano soberano y que se deja al órgano de administración que lleve y ejecute todos los actos de la sociedad. Y ese órgano de administración puede ser un administrador único, un consejo de administración compuesto por un presidente, vicepresidente, secretario, pero también están los gerentes, que no solamente puede ser un gerente general, puede ser gerente administrativo, gerente laboral, gerente comercial. Y importante para que les quede la memoria, este órgano representa a la sociedad, es el representante de la sociedad. Artículo 44. 44. Administración. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores o gerentes, quienes podrán ser o no
son socios y tendrán la representación judicial. Los administradores no podrán dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo género de negocios que constituyan el objeto de la sociedad, salvo acto en contrario. Siguiente, ahí hay más artículos. Artículo 45. Nombramiento de administrador. Salvo pacto en contrato, el nombramiento y la remoción de los administradores se hará por resolución del autor. Artículo 46. Ahorita dice, ¿quién nombra entonces a los administradores? La asamblea. Y le da las atribuciones. 2. Se queda en el libro respectivo o en el acta notarial, y con base a eso se levanta el acta notarial de nombramiento de administrador único o de consejo de administración o de gerencia. Levantan ustedes el acta notarial, indica: en la ciudad de Guatemala comparece el señor fundamental, requiere mis servicios profesionales, indicando que se celebró Asamblea General de la Sociedad Rural y que ahí se le nombró como administrador único, otorgándole esas facultades. Y enumera qué facultades tiene. Si no enumera las facultades, el artículo 44 le está diciendo que usted tiene todas las facultades. Pero ustedes pueden, y en la misma escritura social es preferible que se indique que si hay un administrador único, esta será su facultad. Podrán indicarle, podrá firmar cheques hasta por 50,000 quetzales. Si lo hace por más de 50,000 quetzales, él es responsable personalmente. Pero todo lo que él haga va a ser autorizado por la asamblea que conste en el acta notarial. ¿Dónde debe inscribirse el acta notarial? En el registro mercantil. Y pregunta, ¿cuánto debe de pagarse con la inscripción? Ahí ven el arancel. Con la inscripción como de un nombramiento de un representante de una sociedad. 2. ¿Qué timbre tienen que colocarle al acta notarial de nombramiento? Esto para hacer para mí. Artículo 46. Una movilidad. En las sociedades nacionales, cuando el administrador sea socio y el contrato pactario firma una movilidad, solo podrá ser removido judicialmente por dolo, multa, incapacidad o incumplimiento de las obligaciones. Artículo 47. Facultades de los administradores. Los administradores o gerentes tienen por el hecho de su nombramiento todas las facultades para representar judicialmente a la sociedad de conformidad con las disposiciones de la ley del organismo judicial. Tendrán además las que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad según su naturaleza y objeto, de los que de él se derive y de los que con él se relacionen, inclusive la emisión de títulos de crédito. Sin embargo, en la escritura social puede limitarse tales facultades. Para negocios distintos de este giro, necesitarán facultades especiales detalladas en la escritura social, en acta o en nombrado. Artículo 48. Delegación. A menos que la escritura social lo autorice, el administrador no puede delegar en otro la administración o la representación ni nombrar sustitutos sin el previo consentimiento unánime de los socios. Podrá conferir poderes especiales y revocables si estuviera facultado. Artículo 49. Administración conjunta. Cuando fueren dos administradores y en la escritura social no se especifiquen las facultades y atribuciones de cada uno, procederán conjuntamente y la oposición de uno de ellos impedirá la realización de los actos o contratos proyectados por el otro. Si los administradores conjuntos fueren 3 o más,
decidirá el voto de la mayoría en caso de desacuerdo. Gracias. Vean el artículo 51. Uso de la razón social. Solo a los administradores o al mandatario facultado corresponde el uso de la razón social o denominación. Nadie más tiene justificación. Y los socios podrán usar Ni los otros. ¿Por qué? una representación legal. Porque ellos tienen la representación legal y los socios se diluyen. Al momento de la constitución de la sociedad, ellos son independientes de la sociedad. Ahora, ¿un socio puede ser administrador? Sí. Un administrador, y lo apuntan, puede ser socio o no socio. Pero tomen en cuenta que es un administrador que tiene derecho a un salario. Ese administrador o ese consejo de administración, y lo apuntan, ese administrador único o el consejo de administración pueden nombrar gerentes o mandatarios. Pónganme atención. El administrador entonces nace de la Asamblea General, sea uno o dos. También la Asamblea General puede nombrar a gerentes. Pero si no los nombra, le deja esa facultad al gerente. Quiere decir que el administrador está más arriba de él. Y ese gerente se va a encargar también de todo lo administrativo. Tanto el administrador como los gerentes tienen la representación. Solo ellos pueden usar la razón social o la denominación social. Es como el rector de la universidad, que es el que da la cara. Ahora ya no da. Pero o el presidente respecto del país, él representa a la unidad nacional, es el representante. ¿A través de qué? De la Procuraduría General de la Nación. Entonces, en las sociedades, ellos son representantes, pero tienen responsabilidad. Entonces, pueden ser también acusados criminalmente o por daños internos. 50. También la administración tiene la misma responsabilidad de la Daño grave. Dice, aunque la administración sea conjunta, podrá uno solo de los administradores proceder bajo su responsabilidad si de no hacerlo, así resultará daño grave o irreparable para la sociedad. El acto o contrato ejecutado en estas condiciones surtirá sus efectos respecto de terceros de buena fe, y el administrador que lo hubiere celebrado responderá a la sociedad de los perjuicios que se le causaron. Quiere decir que ese administrador tiene que actuar siempre conforme a la ley. En consecuencia, si él tiene la representación, puede comparecer a juicio, puede comparecer a cualquier acto civil. Quiere decir que si hay compraventas y la sociedad es una notificadora, él es el encargado de firmar. Pero vean esta posibilidad también. Ese consejo de administración o ese administrador único puede nombrar un mandatario para que se haga cargo de un punto determinado. Le voy a poner aquí. Esta sociedad tiene su representante legal, pero él no quiere ir a proceso. Cuando ha sido demandada o tiene que demandar. Entonces nombran como mandatario a un abogado. ¿Sí? Mandatario. Para que comparezca a representar a la sociedad en contra o a favor.
¿Dónde encontramos a los mandatarios? Aparte del Código Civil. En la ley de los organismos. No, el mandatario. Ahora, usted como mandataria, si llevó mal el juicio o transó indebidamente, usted debe por supuesto. Porque la profesión universitaria, el ser profesional conlleva siempre consecuencias. Si no hace algo bien, como abogada o como notaria, puede ser. ¿Localizaron la ley del organismo judicial? Sí, Pedro. 188. Léelo. Mandatarios judiciales. La persona estable para gestionar los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales. A cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio si no tiene esa profesión. Gracias. Tarea para el próximo día. Comerciante extranjero. Comerciante extranjero. Escríbalo, identifíquelo en el Código de Comercio. Dos, sociedad extranjera. Pregunta A. Extranjera. A. ¿Pueden operar en el país? B. ¿Necesitan de autorización o no necesitan de autorización? ¿Necesitan de autorización o no necesitan de autorización? Y si no necesitan de autorización, indique aquí. Tres. ¿Qué requisitos deberán reunir para ejercer el comercio en Guatemala? Y último, ¿cuál es el monto de la garantía que debe de prestar? Ahí tienen que ver el Código de Comercio en general y en el libro del registro mercantil. Y mejor si dejen arancel, tienen que pagar. ¿Cuál es el monto de la garantía que debe prestar? Bien. El estudio del derecho mercantil es enorme. Pero si no dominan parte del derecho civil, se hace un tanto difícil. Porque aquí la mecánica cambia. El derecho civil es formalista y el derecho mercantil es poco formalista y se guía por los principios de la buena fe y de la responsabilidad. Entonces, ¿yo puedo celebrar negocios de cualquier índole? Sí. El derecho mercantil, sí, que siempre y cuando sean lucrativos, pero que no sean contrarios a la ley, ni a la moral, ni a las buenas costumbres. Y ahí, en el derecho mercantil, todo es permitido, pero que no sea ilícito. Entonces esa cabeza de ustedes tiene que funcionar ahora.
forma liberal. No ser abogados positivistas, como puede ser naturalistas, de acuerdo a su posición. Pero en el derecho mercantil, el derecho positivo, sagradamente formal, entorpecería que el comercio. ¿Qué es lo que estamos estudiando entonces en el derecho mercantil? Economía y comercio, nacional e internacional, como vamos a ver más adelante. ¿A través de qué? Del comerciante individual y más que todo del comerciante social. E incluye al derecho público, porque también las instituciones públicas acceden al derecho mercantil. Si no, el Estado no podría negociar contratos con grandes empresas, ¿verdad? Como la concesión de la carretera Balín-Escuintla, que es estúpido de llamar México, dejando porque era un contrato de concesión. Y estaba bien mantenida. La toma el Estado. Entonces aquí vamos a ver también lo que son alianzas estratégicas, los acuerdos público-privados, porque el Estado necesita también caminar, pero sin ser comerciante. Porque el Estado genera ganancias. No. Los impuestos no son ganancias, son impuestos que presta el código. Entonces, el conocimiento del derecho mercantil en la calle es. ¿Siente mucha carga? ¿Ah? ¿O mucha información? Sí. Pero no podemos hacer nada. O menos, mejor. No podemos. Porque tienen que estar bien sabidos de lo que es el derecho mercantil y sobre todo la sociedad. ¿Alguien me puede explicar qué es hacer la legal? Ya lo vemos con el profesor. Que hablar de lo que sea clase y hablarles del trabajo que me entregaron el otro día. Una petición que quiero hacer a todos. Mantengan siempre unas 5 o 10 hojas en blanco en tamaño carta. Todos los días de clase presencial. Porque va a haber un momento en que vamos a seguir trabajando hojas de trabajo para que ustedes vayan, digamos, no lo podemos hacer verbal porque son demasiadas personas, pero sí vamos evaluando y ahorita lo que estoy platicar con el doctor, no nos están brindando lo que estamos requiriendo para hacer primera prueba corta. Entonces no quiero pensar en el examen por el que ustedes dan sobre 25 puntos, porque vamos a trabajar 5 puntos de zona. A mi parecer le dije al doctor 30 puntos de trabajo en una hora, para mí es demasiado. Porque entonces solo agarran el código, medio leen y ya. Y si me fue bien, apenas se lo lee a la zona mínima, con zona mínima ya no llego a clases, me examino en recuperación y si no gano, pues me examino y así salieron. Pero la pregunta es, ¿cuánto realmente saben? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de profesionales desean ser ustedes? ¿El profesional que se va a vestir de orgullo, de vanidad, de altivez? ¿O el profesional que vaya enfocado en servirle a su país? Y ganar su dinero, enriquecerse si se puede, ¿por qué no? ¿Sí? Fíjense que yo veo hojas acá y hay alumnos que tuvieron la osadía de copiar. A mí no me interesa, cuando yo le estoy preguntando al alumno qué es un comerciante, a mí no me interesa lo que está aquí escrito. ¿Hay algún problema ahí atrás que se están riendo? Pregunto, ¿hay atrás que está bien? ¿Algún problema que se están riendo? ¿Todo bien? Bien, fíjense jóvenes que me escriben lo mismo que está aquí. Entonces yo ya no califico al alumno si no estoy calificándolos. ¿Sí? A mí me interesa lo que usted diga, lo que
usted piensa, cómo usted ha estudiado, lo estoy evaluando a usted, no es. Si la ley establece que se dedica a la industria, a la intermediación, uno lo escriba. Entonces vaya a la oficina en su casa, lea. Métase a Google a ver qué es la industria, intermediación, y entonces ya va a tener más insumos en su cabecita para definirme y no tener que venir de memoria a escribirme lo mismo. ¿Me explico? Esa es la forma en la que nosotros trabajamos. No voy a entregar las hojas hoy porque ya están todas calificadas, pero no he pasado la nota que les debo anotar. Alguien hace un gesto, ¿verdad? Un punto. Qué bueno. Pero cuando tienen 30 puntos porque no lograron llegar y se van a echar el año, suplican que les dejemos trabajo. ¿Sí? Miren la ironía muchas veces de personas. ¿Qué fue lo que les dijimos al principio de la clase? Si usted no tiene compromiso, no tiene responsabilidad y no le interesa el curso, aún está en tiempo para pasarse a otra sesión. Pero a nosotros nos interesa el alumno. ¿Sí? Nos interesa el alumno. Nosotros tenemos un alumno ahorita que él se pone nervioso y se pone a sudar. Lo llamé el día que le hicimos la prueba y me senté con él frente a frente y le dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que estoy pensando, me dijo, y es que se trababa. Le dije, ¿cuál es el problema? Hable, exprésese. Yo sé que usted ríe, usted se siente feliz. Pero si usted se está riendo, ya es incómodo, ya es extraño. Y él así siempre ha sido, ¿verdad, doctor? Ahorita lo estamos puliendo. ¿Por qué? Porque nos importa. Después, fíjense que hay costumbres que nosotros volvemos cultura. ¿Se han dado cuenta? Masticamos chicle, cuando sentimos que estamos en un lugar masticando chicle y no nos damos cuenta. Es una falta de respeto para el que usted está masticando chicle frente a un juez que es enojón y lo va a saber y lo va a echar. Si usted no se pone aquí, a veces esas cosas se vuelven un callo, se vuelven costumbre. Se vuelve costumbre hablar de forma activa, se vuelve costumbre ser arrogantes, se vuelve costumbre quítese porque ahí voy, ¿verdad? Dejamos de ser esa esencia. Entonces, hay aquí pruebas, hay alguna persona que le dije, ¿quién es Ashley Melissa? Ashley. ¿Quién es Gloria Araceli Canelli? ¿Quién es Karen Rocío? ¿Qué? ¿Quién es Emanuel Batzín? Fíjense, jóvenes, que no los nombro porque no hayan salido bien en una prueba, sino porque estoy notando incluso, le digo al doctor, la forma de la letra. Hay una letra tan horrible que yo así me imagino a la alumna, ¿verdad? Fuera de broma, una letra tan horrible. ¿Cómo escribiría usted, el compañero que está en esta fila hasta atrás, la palabra adhesión? ¿Cuál es su nombre? ¿Usted? ¿Perdón? No le escucho. Luis Cristian. Dejen que él me lo diga a ver. ¿Cuál es su nombre? Cristian. Cristian, mucho gusto, Cristian. ¿Cómo escribiría usted la palabra adhesión? Cristian. A-D-H-E. ¿Perdón? A-D. A-D. H. Sí. E. ¿E? S. Ujú. I. O. E. Se le olvidó algo, Cristian. Y una tilde. No. La tilde. Más chiquita para que no me van a decir. Hay un alumno y miren, si yo pudiera mostrarle la hoja, lo haría, pero con respecto a ese alumno, él me escribe así. Y otra persona me escribió, y fui clara en el examen corto decirle cuáles son los contratos de adhesión, y lo escribió así. El doctor va a ser mi testigo porque él va a ver esa hoja. ¿De acuerdo? Ahora yo pregunto, gracias Cristian, ¿qué es reserva legal? Entonces, ¿qué será? ¿Qué serán utilidades, jóvenes? Ya lo vieron ahorita, lo escucharon. ¿Qué es eso?
Reserva legal es el 5% que el Estado requiere. Y si dijera la ley es el 10%, entonces la reserva sería el 10%. ¿Qué es reserva legal? No cuánto es. Yo hago la pregunta. ¿Qué es? Sin ver en el teléfono. Un tipo de ahorro. ¿Está usted de acuerdo, Carlos? Considero, licenciada, que es un porcentaje que está establecido que debe de estar para un fondo de la sociedad mercantil. Ahí está. ¿Es difícil estudiar eso? ¿No? Analiza. ¿Usted lo leyó en algún lugar? ¿Me lo dijo de memoria? Ahí está. Entonces, ¿el doctor les dio la definición? No, pero él lo analizó, lo explicó y ya sacó. Él, fíjense, así es como se estudia, lo explico. Que vayan analizando. Si yo le pregunto a Carlos, el próximo día de clase, Carlos, ¿qué es una reserva? Me lo va a volver a decir, porque ya le quedó guardado, no se lo aprendió de memoria. ¿Me explico? Entonces ahora ustedes anoten en su código esta definición. En el código, miren, ahí hay un pedacito donde pueden anotar. No se lo aprendan de memoria, pero sí analicen, analícenlo, ahí van en zoom. Es el porcentaje que guardan los socios en una sociedad. Es el porcentaje que guardan los socios en una sociedad para respaldar su capital. No es el 5%. Oye, ¿cómo se llama usted? Pablo. Pablo, mucho gusto. Bueno. Punto y seguido. No me vayan a escribir esta definición en caso de que viniera en el examen. Quiero su definición. Ahorita voy. Porcentaje que guardan los socios de una sociedad para respaldar su capital. Punto y seguido. Es el aporte de la sociedad que puede capitalizarse. ¿Escucharon la palabra utilidades? Sí. ¿Cómo podemos definir eso? Si yo les preguntara, licenciada, ¿pero qué son utilidades en una sociedad? Yo quiero formar una SA, pero no sé qué son utilidades. Es la cantidad de dinero que la sociedad gana al momento de realizar sus actividades. Sí, podría ser. ¿Qué son utilidades no causadas? Entonces, ¿cuál es su nombre? Vanilla. Utilidades no causadas, Vanilla. ¿No? Base legal de las utilidades no causadas. Compañero que está atrás. Ustedes. ¿Sí? No, ustedes. Está ahí con una cosita de colores. Usted, sí. ¿Cuál es su nombre? Entonces se cruzan los ojos. ¿Cuál es su nombre? Jonathan. Jonathan, mucho gusto, Jonathan. ¿Qué son utilidades no causadas, Jonathan? Utilidades no causadas, yo creo que las utilidades no causadas son como una ganancia que no puede ser como tocada. Que no puede ser tocada. Qué raro se quedó eso, ¿ah? Se no puede ser utilizada. Utilizada. Ahí está. ¿Alguien más? Base legal de lo que me está diciendo Jonathan. Base, busquen su código. ¿Dónde está lo que me está diciendo? Cuando le pregunto por base legal es la ley, el código, ¿sí? No existe un código mercantil, ¿oyeron? Es un código de comercio. Ojo con eso. ¿Está por ahí o no está? ¿No? Lea 35, Jonathan, con voz alta, por favor. Artículo 35. Utilidades no causadas. Queda prohibida la distribución de utilidades que no se hayan realmente obtenido conforme al balance general del ejercicio. Aparte de las utilidades del ejercicio social recién pasado, también se podrá distribuir las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Los administradores que autoricen pagos en controversión de lo anterior y los socios que los hubieran percibido responderán solidariamente de su reintegro a la sociedad, lo que podrá ser exigido por la propia sociedad.
sus acreedores y por los otros socios. Está muy bien, es que ya siento el tiempo encima. Gracias, Jonathan. Entonces, anoten ahí, por favor, jóvenes, artículo 35. Utilidades no causadas. ¿Qué será eso? Los socios se reunieron en asamblea o en junta. ¿Sí? Ahí determinaron cada cierto tiempo, se establece la ley, que se la reserva, que si los gastos, que si pagos, que si actividades de la empresa, porque la sociedad tiene que tener empresa a través de la cual ejerce sus funciones. Y dijeron, bueno, nos quedaron tal cantidad de utilidades netas. Ahí sí esas utilidades se pueden repartir. Cuando no han trabajado esto y solo reparten beneficios, ¿sí? Se tendrán como que no se hubiesen realizado, no se deben repartir porque incluye falta. Ahí indicó usted, ¿verdad, Jonathan? Que responderán de forma solidaria. Ven la consecuencia. Entonces no se pueden distribuir utilidades no causadas, aquellas que han sido estudiadas en un debe y un haber, aquellas que han sido contabilizadas. ¿Me explico? Ahora, ¿qué son utilidades? Jonathan, no es broma, ya no lo voy a explicar. A ver usted, ¿qué son utilidades? Lo escuchamos que el doctor lo dice y nos va a quedar, pero ¿qué es eso? ¿Cuál es su nombre, me dijo? Gloria. Algo que sea útil. Lo útil es lo útil, y la sal es la sal. ¿Ah? Anote. Allí en el COVID. Cuando sea tiempo me indica, doctor, porque si no me voy a dar solo 2 definiciones rapidito y me voy. ¿Sí? Las utilidades, fíjense, es el interés, provecho o fruto que se obtiene de algo. Eso es una utilidad. Pues cuando dicen utilidades no causadas, ustedes ya saben que es una utilidad. No pueden repartirse los provechos o los beneficios sin antes haber realizado un estudio pormenorizado de costos y gastos, o costes y gastos. Y lo último, que ya viene el doctor en sí, dividendo. En términos de contabilidad, pues se puede hablar de monedas, ¿verdad? Sí, por moneda extranjera. Como decimos los guatemaltecos, ¿verdad? Han escuchado ustedes el ritmo en el que hablamos, ¿verdad? Se me salió hoy en lugar de decir verdad y nadie le conoce. ¿Verdad? Así hablamos los guatemaltecos jóvenes. Yo soy guatemalteca, me siento muy orgullosa de este país, pero me duele a veces la costumbre. Me van a tirar basura, comer chicle en clase, despreciar a las personas mayores, a los que me duele, despreciar a alguien que tiene un problema mental, me duele. Duele. Vamos a llorar aquí ustedes, hombre. El beneficio, dividendos. Estamos hablando de sociedades, ¿oyeron? Estamos hablando de comercio y derecho mercantil. Parte del beneficio que se reparte entre los accionistas de una sociedad. Estamos hablando de dividendos, no en el sentido monetario como en el caso de monedas, ¿verdad? Sino estamos hablando de los beneficios que se van a repartir entre los accionistas de una sociedad. Anoten ahí entre paréntesis, o socio. Si cargo ortografía, pónganse a leer una novela histórica, algún libro, algún pedacito que les guste todos los días. Lean, por favor.